A continuación vamos a estudiar algunos aspectos relacionados con la aplicación de la dinámica de sistemas y la modelación matemática en la toma de decisiones. Con relación a la dinámica de sistemas, debemos tener en cuenta que esta es una metodología que estudia el comportamiento y las relaciones entre las variables existentes en un sistema, considerando no solo los componentes que constituyen el sistema, sino también las diferentes influencias que se dan entre ellos. Y debemos recordar que existen unos ciclos de realimentación, los cuales pueden ser realimentación negativa o positiva. Si el ciclo de realimentación es negativa, significa que el sistema se va a equilibrar como un todo, porque siempre va a haber una influencia negativa que contrarreste el crecimiento de las otras variables. En cambio, si hablamos de un ciclo de realimentación positiva, el sistema va a tender a incrementarse en forma indefinida en el tiempo. Aquí tenemos representado un ciclo de realimentación negativa, donde el incremento en la variable b va a generar un incremento en la variable c. De igual forma, el incremento en la variable c efectúa un incremento sobre la variable a, pero cuando llegamos a la variable a, si esta se incrementa, va a generar una disminución en la variable b, con lo cual se logra equilibrar el sistema, o sea, se logra llevar el sistema a un estado de equilibrio, contrario a lo que ocurriría si todas las influencias entre estas variables fueran positivas. Entonces el sistema estaría incrementando los valores de las variables en forma indefinida. Ahora bien, consideremos este ejemplo básico de un sistema dinámico, en el cual podemos ver la relación existente entre las distintas variables que pueden determinar el nivel de ingresos de una persona. Para reconocer estas variables, debemos tener presente que toda persona que necesite un empleo va a percibir con este un salario, el cual le va a permitir cubrir unos gastos y mejorar sus ingresos. Pero dentro de estas variables se generan unas relaciones. La primera de ellas, que podemos identificar mediante este diagrama del sistema dinámico, es que cuando una persona adquiere un empleo, entonces percibe por él un salario. O sea, a mayor empleo, podemos decir que va a ser mayor su salario. Este salario va a inducir o va a llevar a la persona a generar unos gastos. Normalmente cuando una persona gana más, tiende a gastar más. Por eso decimos que la influencia es positiva de la variable salario con respecto a los gastos. Y el salario tiende también a incrementar sus ingresos. Sin embargo, cuando una persona genera más gastos, eso implica que los ingresos de la persona, los ingresos netos que le quedan, van a ir en decrecimiento, se van a reducir. Por lo que, si se aumentan los gastos de una persona, ella va a tender ya sea a trabajar más o a buscar otras opciones de empleo. Este es un ejemplo básico de lo que sería un sistema dinámico. Ahora bien, la modelación matemática, debemos tener en cuenta que esta emplea ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de las variables de un sistema, empleando símbolos y operaciones matemáticas que indican la influencia de unas variables en otras. Si consideramos la inclusión de un modelo matemático en un sistema dinámico, esta debe implementarse considerando que se debe solucionar una problemática o se debe validar una hipótesis que se haya planteado. En el ejemplo anterior del sistema dinámico, podemos preguntarnos cómo optimizar los ingresos netos de una persona. Para dar respuesta a ello, entonces, partimos del sistema dinámico y desarrollamos lo que se denomina un diagrama de Forrester, donde definimos cuál es el nivel que pretendemos estudiar, en este caso los ingresos netos. ¿Qué variable de flujo va a determinar ese nivel de ingresos y cuáles son las otras variables que determinan
los ingresos finales de una persona. No necesariamente el diagrama de Forrester va a ser idéntico al sistema dinámico planteado. Entonces, a partir del sistema dinámico y de comprender el propósito del modelo, establecemos las relaciones entre las variables reales y necesarias para obtener las expresiones matemáticas que nos permitan dar respuesta al problema o a la hipótesis planteada. En este caso, queremos mejorar los ingresos de una persona, es decir, lo que le queda luego de recibir su salario y de efectuar los gastos en el tiempo. O sea, cómo logramos que en el tiempo esa persona tenga unos ingresos acumulados significativos y constantes, lo que conlleve también a que pueda establecer un sistema de ahorro. Entonces aquí es donde la dinámica de sistemas y la modelación matemática son trascendentales a la hora de tomar decisiones, estableciendo, claro está, unos parámetros constantes iniciales. Por ejemplo, si el salario de esta persona es de $3.000 y esperamos que su ingreso mensual alcance los $2.000, es decir, se puede ahorrar $2.000 y solo tenga que gastar $1.000 mensuales, pero considerando un nivel de gastos, porque siempre va a ser necesario que esta persona pague sus deudas, pague sus servicios básicos, su alimentación, pero la idea es que con el tiempo se logre un nivel de gastos que se reduzca y le permita a esta persona tener unos ingresos netos de por lo menos $2.000 mensuales, logrando también un buen nivel de ahorro mensual. Resolviendo esa serie de ecuaciones y el diagrama de Forrester en el programa PenSimPLE, efectuamos entonces la simulación de estas variables y vemos ese comportamiento en el tiempo. Podemos ver cómo va a llegar un momento en que, tomando las decisiones apropiadas con base en los parámetros y las expresiones matemáticas establecidas, los ingresos netos de esta persona van a ir incrementándose. Eso se ve en la línea gris, que tiene al principio un incremento exponencial hasta llegar a cerca de los 14.000 días aproximadamente. Vemos que el ahorro en azul también empieza a incrementarse, tomando esas decisiones apropiadas, y el nivel de gasto se empieza a reducir. Entonces, este es un ejemplo sencillo donde vemos la combinación del estudio de la dinámica de sistemas con la modelación matemática para tomar las decisiones más apropiadas que requiere una persona con el propósito de mejorar sus ingresos netos mensuales y lograr un ahorro efectivo mensual. A partir de estos análisis, esta persona también podrá decidir cómo desea modificar los parámetros iniciales. Por ejemplo, puede que tenga un aumento salarial o tenga otros ingresos, entonces eso va a influir en la curva de comportamiento. O tal vez esa persona quiera que sus gastos no se reduzcan de forma tan significativa, tal vez quiera hacerlo de una forma más lenta, ¿cierto? Entonces se podrán tomar las decisiones para proyectar cómo va a ser la variación de estas variables en el tiempo. Otras aplicaciones de la dinámica de sistemas y la modelación matemática en la toma de decisiones la podemos evidenciar, por ejemplo, en la construcción de edificios y puentes. Por ejemplo, si queremos optimizar el material utilizado para obtener un grosor específico en las paredes de una construcción o de un muro. En el caso de los puentes también, si se quiere determinar la longitud de las vigas mínima necesaria para que el puente logre la resistencia esperada. Otra aplicación puede ser el diseño de reactores químicos y el procesamiento de sustancias químicas. Podemos determinar
cuál es la concentración mínima requerida para la obtención de un producto, o también, por ejemplo, la velocidad de ingreso de un catalizador a una reacción química. En el caso de diseño de reactores, determinar el grosor mínimo que debe tener un reactor para contener los reactivos que se van a utilizar para la obtención de los productos deseados. En análisis financiero, contabilidad y gestión empresarial, si se quiere reducir los costos de producción o los gastos fijos o variables, también se puede hacer un análisis financiero con base en una modelación matemática y analizando las distintas variables del sistema dinámico. Otras aplicaciones están relacionadas con la industria aeronáutica y el tráfico aéreo, como optimizar las rutas de tráfico de los aviones para mejorar, por ejemplo, la salida y el ingreso de los mismos de una pista de aterrizaje, o en la construcción de los mismos aeroplanos o aviones. En cuanto a las aplicaciones de software y Big Data, también es muy importante la dinámica de sistemas y la modelación, por ejemplo, para conocer las tendencias de consumo de un determinado producto de una sociedad o de un país. Eso permite, por ejemplo, ofrecer soluciones a las compañías o empresas dedicadas al comercio electrónico. También con respecto al estudio epidemiológico o la forma en que, por ejemplo, se esparcen los virus, como sucede actualmente con el tema del coronavirus. Se puede utilizar la modelación matemática para determinar las curvas de crecimiento y cuáles son las variables de acuerdo al sistema dinámico más influyentes para que un virus se propague o pueda ser también confinado, o determinar en qué momento, tomando las acciones pertinentes, se puede lograr controlar la propagación del virus en una población. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias por su atención.